Pecar como Dios manda. Autor Eugenio Aguirre. México prehispánico. Nahuas. Capítulo 1. Las deidades y el sexo. Aún antes de que se creara el cosmos, previa a la explosión universal que hoy conocemos con el nombre de Big Bang, ahí en la nada, entre nebulosas carentes de materia, la deidad de la dualidad, Ometeotl-Ometecutli, provisto de la doble esencia masculina y femenina, esta última nombrada Omecihuatl, comenzó una intensa actividad sexual que devino en la creación del universo. Este mito de creación que concebía al cosmos sexualmente dividido, sirvió a los nahuas para explicarse el origen de las múltiples divinidades que componían su panteón y, lo más importante, el de los hombres. A fin de comprender la sexualidad divina, los artífices de esta cosmovisión, sacerdotes y filósofos, se vieron precisados a darle a Ometecutli otras advocaciones que lo vincularan a las categorías humanas asociadas con la vida y la muerte, y que justificaran la procreación de todo lo que les rodeaba. Así, dieron a la deidad de la dualidad la advocación de Tonacatecutli, señor de nuestra carne o señor de nuestro sustento, con su contraparte femenina Tonacacihuatl. Los dioses quedaron, desde su primera concepción, conceptualizados como parejas de marido y mujer. Los dioses, es comprensible, requerían un espacio para su solaz esparcimiento, así como para celebrar sus encuentros amorosos. Por ello, sin perder un segundo cósmico, se dedicaron a la construcción de una especie de paraíso, el Tamoanchan. Mismo que situaron al oeste, en el seno de la Vía Láctea que, amén de servirles como leonera celestial, les permitiría vigilar todo lo que habían inventado, particularmente el destino de los hombres, una vez que estos fuesen creados. Así, la pareja divina primordial en la advocación compuesta por Tonacatecutli y Tonacacihuatl se instaló en el 13º cielo, el plano más elevado del paraíso o Tlalocan, y muy pronto no se precisa en los mitos el tiempo que duraba la gestación de las deidades engendraron 4 hijos. Tezcatlipoca que nació rojo, identificado con Xipetotec y Camaxtliomixcoatl. Tezcatlipoca negro, espejo brillante que humea, el todopoderoso que conoce los pensamientos que están en todas partes y penetra en los corazones, y quien dará muy pronto de qué hablar en esta historia. Tezcatlipoca azul, que no es otro que Huitzilopochtli. Y, finalmente, Quetzalcóatl. Estos dioses pasaron a formar el nivel supremo de la teogonía náhuatl. Quetzalcóatl sería adoptado como el dios más importante de los toltecas y Huitzilopochtli de los aztecas y se convirtieron en los responsables, entre otras cosas, de engendrar nuevas deidades, ordenar el universo y crear a la primera panja humana Uxumuco y Zipactonal, los correspondientes de Adán y Eva dentro del mito de creación de la religión judeocristiana. De esta manera, en la cosmovisión náhuatl se determinó que el cielo, el sol, el día y los trabajos agrícolas fueran vinculados a la masculinidad, mientras que la tierra, la luna, la noche, las estrellas, así como los oficios de hilandera y tejedora adquirieron un carácter netamente femenino. La imagen de un dios celeste arrojando lluvia y semen sobre la tierra fértil y sobre una diosa telúrica, seguramente Tlazolteotl, ilustra esta concepción en forma harto elocuente. La sexualidad estuvo siempre presente, tanto en las instancias divinas como en las humanas y en la interacción que se dio entre ambas esferas. Quetzalcóatl desciende al inframundo para obtener huesos de los imperfectos hombres creados con anterioridad por los dioses supremos, a fin de trasladarlos a uno de los cielos superiores, donde los muele y los mezcla con la sangre que obtiene punzando su pene, y crea la sustancia con que habrá de formar a los hombres que reúnen los atributos deseados. Las representaciones de la primera pareja humana contemplan la realización del acto sexual con una lucidez prístina no exenta de sensualidad y de un aura divina. Los amantes aparecen en postura yacente y sus cuerpos están ocultos bajo una sola manta, pintada con los colores de la piedra preciosa, chalchihuite jade o esmeralda, por encima de la cual cuelga un sartal de las mismas piedras, lo que indica, sin lugar a duda, que están celebrando el coito. También, entre los cuerpos, se yergue un chicahuatzli, palo de sonajas, símbolo de la fecundidad. Asimismo, se muestra a la primera pareja humana junto a Xochiquetzal que, como veremos más adelante es, entre otras advocaciones, la diosa de las flores y del amor. Otra más, un tanto audaz y provocativa, muestra a los amantes frente a frente, rodeados por una manta primorosamente pintada, debajo de la cual se advierten sus piernas entrecruzadas. En medio de Uxumuco y Zipactonal está clavado un cuchillo de pedernal, con forma fálica, y a sus espaldas se levantan sendas cañas de flecha que quizás signifiquen unos palos sacadores de fuego que, al integrarse con el pedernal, simbolicen el fuego que se produce con él. Todo el conjunto probablemente sea una notable representación de la unión sexual.
En ocasiones, estas figuras están unidas por un río de sangre que brota de sus bocas, símbolo de las energías vitales que confluyen en el acto sexual. Resulta evidente que la primera pareja humana, eslabonada íntimamente con las deidades, dedicaba sus ocios paradisíacos al dulce quehacer de la fornicación. Esta actividad amatoria debió de iniciarse, una vez vencidos los primeros rubores y asombros propios del conocimiento recíproco del cuerpo, de sus elongaciones y recovecos deliciosos, con alegría festiva, pues con la primera relación sexual entre seres humanos, Uxumuco y Zipactonal, fue engendrado Pilsintecutli. Nació Pilsintecutli y su madre, ni tarda ni perezosa, le ofreció sus senos para procurarle alimento y prodigarle ternura. El pequeño hombre dios se prendió como lapa de una de las generosas tetas y succionó un cúmulo de estrellas. Sus padres estaban arrobados ante su belleza. Sin embargo, pronto advirtieron que para estar completo y poder ser feliz, el chico requería una pareja. Así, mientras Pilsintecutli era amamantado, Uxumuco y Zipactonal le cortaron un mechón de bucles para formar con ellos a Xochiquetzal Flor Preciosa, deidad que sería su esposa y con quien, en su momento, engendraría a Zinteotl, joven dios del maíz, de cuyo cuerpo brotaría una gran cantidad de plantas alimenticias. La pareja formada por Pilsintecutli y Xochiquetzal, con el paso del tiempo y sus demostraciones de afecto, se convirtió en el paradigma del amor. Los jóvenes amantes eran pródigos en la entrega de sus dones a las criaturas que creaban. Pilsintecutli dio sangre y sustancia a Leas semen para la creación del venado y lo dotó con la belleza que ostenta su especie. Xochiquetzal, por su parte, se convirtió en la diosa de todo lo que es bello, artístico y de buen gusto. Al igual que la Afrodita nacida del mar, no tardó en ser identificada como la joven y bella diosa lunar, y, gracias a los mismos atributos, como diosa del amor, patrona de las rameras. Hermosa diosa de la luna, Xochiquetzal es amada y buscada por el joven sol a todas horas y en todo momento, lo que no es de extrañar cuando la vemos representada desnuda, como pecadora. Condición que no debe causarnos sorpresa, pues siendo la diosa de las flores y el amor, fue natural que se le definiese como propiciatoria de las relaciones ilícitas. Esto es, como diosa de la transgresión y el pecado y, por ende, patrona de las prostitutas Wauyanime, y de las maquio entremetidas. El carácter lascivo atribuido a Xochiquetzal impregnó a muchas de las festividades que los nahuas le consagraban. Tal es el caso de la fiesta Quechoyi celebrada por los tlaxcaltecas en su honor, donde se inmolaba a un gran número de muchachas y se permitía que las maqui, prostitutas, se ofrecieran a sí mismas en holocausto, a la vez que maldecían, con palabras soeces, a las mujeres honradas. O la fiesta que pintoras y bordadoras le dedicaban para limpiar sus pecados, y que comenzaba con un baño comunitario para evitar el contagio de enfermedades tremendas. Sífilis, lepra y otros males de la piel. Después del baño y de tragar ranas y culebras vivas, animales que representaban el agua y su fuerza fecundante y vivificadora, los que se sabían culpables de graves delitos de índole sexual, los confesaban y como castigo o penitencia se horadaban la lengua y pasaban por el agujero tantos palitos o pajuelas como pecados hubieran cometido. Los palitos o tallos sangrientos eran quemados en el gran fogón del templo. Derivará de aquella festividad la expresión vamos a echarnos un palito. ¿Que aún se utiliza como invitación al coito? Es probable. Xochiquetzal fue adoptada como la diosa de las diversiones, del canto, la danza y el juego, patrona de la creación y el talento artístico, y por ello era adorada por aquellas mujeres diestras en alguna faena artística, así como por toda clase de artesanos. Tanta exuberancia sexual no podía pasar desapercibida para otras deidades. La envidia y la codicia se apoderaron del espíritu todavía no tenía corazón de Tezcatlipoca, el dios negro y todopoderoso, quien decidió raptar a Xochiquetzal para conducirla a la región fría y oscura del norte, ubicada en el noveno cielo. Xochiquetzal, distraída en sus actividades, ni siquiera imaginaba que iba a ser protagonista del primer rapto y violación cometido por las potestades celestiales de la cosmovisión náhuatl, ni que se equipararía a Europa raptada y violada por Zeus, dioses ambos del panteón aqueo. Andaba vestida con atuendos provocativos, una enagua con dibujos sensuales y atractivos, su máscara yelmo en forma de quetzal y una placa de turquesas con forma de mariposa colgando de su boca. Dos grandes penachos de pluma de quetzal sobre su cabeza. Una flor y una mariposa inclinada sobre el cáliz. En la nuca, una roseta de piel de jaguar de la que colgaba una manta pintada con los colores del chachihuite que tapaba su espalda e insinuaba sus glúteos. Un portento de belleza. Cuando la miró Tezcatlipoca negro y se arrojó sobre ella, sin darle tiempo siquiera de huir o pedir auxilio a su marido y amante,
Piltzin-Tecutli-Tlaloc, de quien se dijo primero que andaba juntando rábanos, aunque después se supo que había sido hechizado con una oración mágica que había provocado en él, en los dioses creadores que vigilaban a la diosa, en los sacerdotes y en la misma Xochiquetzal un sueño profundo que los había dejado turulatos. Yo mismo, cuyo nombre es Tinieblas. Invoqué a voces al sueño, y los hice quedar insensibles, borrachos perdidos en tinieblas. Y de sueño. Tezcatlipoca se la echó sobre los hombros y la llevó al país de la podredumbre, de las brisas frías, delicadas y heladas, residencia de los muertos divinizados, donde tenía su reino. Algunos, que insistieron en permanecer en el anonimato, dejaron entrever que Tezcatlipoca la penetró por primera vez cuando aún estaba dormida y que al despertar y cobrar conciencia de lo que había sucedido, le había recriminado su falta con palabras, por demás duras. Ahora comprendo por qué cuando atacas a los hombres en compañía de las Cihuateteo, al amparo de la noche, estos te gritan puto. ¿Y por qué los nahuas llaman al acto sexual Tlazolli, que significa erotismo, tierra y destrucción, pero también usado, desgastado, podrido, corrupto, deshecho, basura, suciedad? Enseguida, le exigió que la sacara de la pocilga en que la había metido y que la trasladara al Tamoanchan donde, al menos, podría limpiar su cuerpo y quizá ver a la madre de los dioses, Tonacacihuatl, para que la consolase. Tezcatlipoca accedió a regañadientes. Dejó que pasaran unos días y, una vez que constató que Xochiquetzal se había repuesto, logró seducirla e iniciarla en las artes perversas del amor carnal, hasta que ella quedó emputecida y más que lista para comportarse como la deidad de las relaciones sexuales ilícitas y de sus múltiples desviaciones. Todavía, durante el siglo XVI, un misionero católico recordaba el rapto de Xochiquetzal. Dicen que fue mujer del dios Tlaloc, dios de las aguas, que se la hurtó Tezcatlipoca, que la llevó a los 9 cielos y la convirtió en diosa del bien querer. Para desesperación de Piltzin-Tecutli, Xochiquetzal se quedó a vivir eternamente en el Tamoanchan, a pesar de que se asevera que ella no estaba del todo contenta y se quejaba. El método que utilizó Tezcatlipoca para secuestrar a su divina amante, mediante el recurso de una oración somnífera, se perpetuó entre los macehuales durante muchos siglos. No era raro que un joven náhuatl, que pretendiese hacer el Tlazolli con una doncella retobada dispuesta a defender con uñas y dientes los bastiones de su rajita de canela, después de reunir 20 varas de la escoba utilizada por ella para barrer, repitiera la oración y lograse ganar su amor con todas sus implicaciones. También, pero esta era una variante utilizada por las mujeres para conquistar los favores de algún mancebo de su predilección, la doncella invocaría los versos que condenaban al sueño, al tiempo que le hacía comer en cualesquier alimento o beber en pócima o brebaje su sangre menstrual. La experiencia sexual de las deidades supremas, fundadoras de los orígenes del universo náhuatl, permeó en los estratos sociales y en la convivencia cotidiana de los mexicanos, al grado que en los banquetes que se ofrecían durante un matrimonio, uno de los notables, que se dirigía particularmente a la futura madre, comparándola con un trozo de jade, chalchihuite, y con un zafiro, recordaba que la vida que ella traía en su seno provenía de la pareja divina Tecutli-Omezihuatl. Así, lo que comenzó como el mito de un regodeo sexual celeste, un tanto turbulento, se afincó en la tierra para perpetuar los vínculos amorosos entre las deidades y los hombres. Deidades de la voluptuosidad. Debido a la promiscuidad amatoria atribuida a los dioses, que en cierta forma no era más reflejo de lo que sucedía entre los hombres bajo el pretexto de la reproducción, tarea felizmente sazonada con el deleite sexual, el panteón náhuatl proliferó en deidades consagradas a la satisfacción de los deseos carnales, a los desmanes inspirados por la lujuria, a la voluptuosidad incontrolada, mas también al castigo de los excesos que se cometían en las esteras o petates terrenales. Destacan entre estas deidades Tlazolteotl, reconocida comúnmente como diosa del placer sensual y de la voluptuosidad y de quien trataremos con amplitud más adelante. Xochipilli, también conocido como Macuilxochitl, dios de las flores, del amor, la procreación, la música, la danza, asociado en el imaginario de los mexicas a la sensualidad, las relaciones sexuales ilícitas y el pecado, particularmente como numen del placer, e identificado, como lo hemos visto, con Piltzin-Tecutli y, por ende, pareja de Xochiquetzal.
Xochiquetzal, cuya regencia y atributos ya han sido descritos, pero a los que habría que agregar haber sido la diosa que llevó a cabo el primer encuentro sexual, el primer parto propiamente dicho, y quien también es reconocida como la primera deidad mujer muerta en la guerra, lo que dio pauta para que los mexicas consideraran al parto como un combate e identificaran a las mujeres fallecidas en dicho acontecimiento con los guerreros muertos en batalla, hecho que les conferiría un carácter divino bajo el nombre genérico de Cihuateteo, y que se convertirían en acompañantes del sol durante su trayectoria del cenit al poniente. Vale, asimismo, recalcar en el caso de esta diosa, que era más proclive a la actividad amorosa que a la fecundidad, y que ello explica la protección que ejercía sobre las relaciones sexuales ilícitas y las prostitutas libres o rituales. Es decir, aquellos amoríos en los que la finalidad era el de la carne. Esta proclividad al placer se hacía explícita en el trabajo de las hilanderas y tejedoras, sus protegidas, cuyos meneos corporales aplicados en sus labores provocaban fervorosas erecciones en todo aquel que pusiese su mirada en sálvase a la parte. Como hemos visto, Xochiquetzal no tenía empacho en compartir lecho con las deidades que solicitaban sus favores, tampoco se andaba con remilgos para echarse unos cuantos palitos con algún humano, aunque éste viviese encima de una piedra y, en el revolcón, rasgara la morbidez de sus divinas nalgas, como hizo con un penitente de nombre Yapan, quien había dejado casa y mujer y habitaba sobre una piedra consagrado a la abstinencia y castidad. Queda claro, entonces, que los creadores del sexo, Tlaltipacayotl, del acto sexual, Tlazolli, y de las apetencias propiciaban los deseos carnales en los hombres. Ello explica por qué el panteón náhuatl incluía tanto a las deidades eróticas como los actos voluptuosos de las mismas, que, como Tezcatlipoca, daba vida al polvo, a la basura cuando recorría la tierra. O como la diosa Tlaelcua era tanto la que inspiraba como la que perdonaba los pecados del sexo y recibía en confesión al enfermo del corazón torcido por daños de su lujuria. O que el dios de los Uctomís, cuya liberalidad sexual era proverbial, Huehuecoyotl, fuese el dios del erotismo por excelencia. Y que las diosas Cihuateteo o Cihuapipiltzin, que moraban en el oeste, bajaran a la tierra para pasar a los niños la epilepsia e inducir a los hombres a la impudicia y el pecado de adulterio. Varios de estos dioses que impulsaban la actividad erótica de los humanos, se encargaban, sin tapujos, de castigarlos y en algunos casos, perdonarlos. Alfredo López Austin nos ilustra al respecto. Todos los pecados y excesos sexuales originaban daños al cuerpo. La enfermedad de pecado conducía a la locura. El pecador, hombre o mujer, que se entregaba a amores ilícitos, derramaba a su alrededor emanaciones nocivas llamadas Tlalzolmiquitl y muerte causada por el amor, sobre todo entre sus inocentes prójimos, niños y parientes, quienes eran atacados por delirios de melancolía. Las muchachas que habían perdido la virginidad sufrirían el podrecimiento de sus genitales. El exceso sexual llevaba a la ruina física, a la consunción. Xochipillimacuilxochitl castigaba severamente con enfermedades venéreas, hemorroides y pústulas en la piel, a aquellos que tuviesen relaciones sexuales durante los días de ayuno prescritos en el calendario religioso. Sin embargo, estas mismas deidades, por invocación de las Tlazolteteo, diosas del amor y el deseo, podían aliviarlos mediante baños de vapor en el temazcallo en respuesta a sus oraciones y sacrificios específicos. Víctima divina de estos castigos fue Nanahuatzin, cuya peculiar historia está íntimamente vinculada a Xochiquetzal y Piltzintecutli. Resulta, y esto se divulgó como un infundio cósmico, nunca esclarecido del todo, que Xochiquetzal aparentemente pudo escapar del Tamoanchan, donde la mantenía cautiva Tezcatlipoca Negro, o quizás se dio maña para introducir subrepticiamente en su alcoba paradisíaca a Piltzintecutli Xochipillimacuilxochitl, su marido encornado, con el objetivo de gratificarse con aquellas delicias eróticas que les había escamoteado el negro desgraciado. Delicios que fructificaron con la creación de Nanahuatzin, aunque un mito de origen texcocano, quizá creado para tapar el ojo al macho, se encargó de propalar que este había sido adoptado y criado por la pareja junto con su hijo Cinteol. El caso es que Nanahuatzin se llenó de bubas de origen venéreo, enfermedad que, conociendo cómo se las gastaba, es muy probable que Tezcatlipoca se las hubiera contagiado a su madre. Ello ocasionó que además de volverse deforme, diera pábulo para que sus pares lo apodaran el buboso y que los humanos lo clasificaran como el dios sifilítico. Aunque en ocasiones los lazos que inventaron los nahuas para unir a diversas deidades en un solo numen puedan resultar confusos, ello se explica por la forma en que tenían organizada su visión del cosmos y por la gran promiscuidad con que aquellas se comportaban. Macuilxochitl, por ejemplo, se ostentaba con el cabello largo sobre su espalda y adornado a los lados de la coronilla con un disco de piedra preciosa.
En dicho disco figuraba un mono, su insignia como dios de la música, la danza, los placeres y la concupiscencia. El dios Auyateotl, al igual que Macuilxochitl y Tezcatlipoca, unido a su falo lleva el signo Quetzalín lagartija, símbolo de sensualidad e impudicia. Macuilxochitl, a su vez, puede verse acompañado de Quetzalteotl y de los signos de la lluvia y la flor, unidos con el ano y la vulva de la diosa y con el ano y el pene del dios. Otra variable se dio cuando los mexicanos y otros pueblos concibieron a Xochipilli como dios del pulque. Bebida de naturaleza ardiente, con el fin de asociar la ebriedad y sus excesos con la lujuria que, en esas condiciones, sentían por las mujeres. Impactante y sugerente es la representación de Xochipilli en un homenaje a Trois con dos advocaciones de Xochiquetzal, como representante de la unión conyugal y como patrona de las rameras, Auriani, y de las compañeras de los greros, Maki. Vaya que se divertían. Así, es patente que no se andaban con tapujos e incluso exageraban. Mayahuel, la diosa del pulque, deidad lunar por excelencia, la única mujer entre los 400 dioses conejo, fue concebida y representada con 400 pechos. Fantasía erótica más que propicia para aquellos aficionados a prenderse con los labios de las mamas grandes, generosas y bien torneadas de sus compañeras y que no dudarían, respecto de sus preferencias, en proferir más jalán un par de tetas que un par de bueyes en la carreta. Las coincidencias entre Mayahuel y la luna y el conejo nos llevan a reflexionar sobre el misterioso vínculo que une a la luna con las mujeres y su naturaleza. Es decir, con el extraño y enigmático dominio que el astro ejerce sobre su cuerpo y se manifiesta en la menstruación. A pesar de que existen variantes respecto del sexo de la luna, la mayoría de las veces se le considera una entidad femenina. Mextli Luna es la que determina ciclo menstrual, esto es la lunación femenina, y está constantemente asociada a las deidades que propician la sexualidad, la voluptuosidad y la lujuria, y a las deidades del placer, la danza y el juego. Sin embargo, en las fuentes documentales de la época prehispánica no hay un criterio seguro de la naturaleza sexual de la luna. Esta doble calidad de género en las deidades facilitó que, por ejemplo, Tlacuhtli en su advocación de señor de la tierra Yamali, desempeñase un papel femenino al verse compelido a amar a los quintillizos estelares llamados Mexcowa, que nacieron después de que las 400 estrellas hubieran sido, literalmente, dadas a luz. La leyenda de los soles es explícita al afirmar que fue Mextli quien les dio de mamar. Quizá por ello, en las fiestas en honor de Tlaloc algunos hombres se disfrazaban con ropas mujeriles y aparentaban amamantar muñecas y tejones disecados, a fin de que, como en muchas otras festividades y ceremonias, obedezca a un ritual litúrgico y no a una desviación sexual como quisieron hacernos ver, con su mente cochambrosa, algunos cronistas que no comprendían lo que pasaba. Muchas fueron las deidades, en sus diversas advocaciones, que regularon el comportamiento sexual de los hombres de Mesoamérica. Su influencia, cuyos pormenores relataremos a lo largo de esta obra, fue definitoria para que su existencia fuese feliz y luminosa, aunque también para que enfrentasen, tanto en cuerpo como en espíritu en la tonalla y que los frailes identificaron con el alma. Los horrores del lado oscuro de la luna.